falta valorar e incorporarlo dentro del conocimiento y de las oportunidades. Conflictos por acceso a recursos. Se viene dando fuertemente estos temas de los conflictos, ¿no? Los conflictos territoriales, se dicen, ¿no? O socioambientales, a veces porque contaminan el ambiente, contaminan el territorio, y también por el acceso a los recursos, ¿no? Como tenemos la inequidad de la distribución de los beneficios por campo. Tenemos distritos pobres, en Cusco y en esas zonas del sur se da esto, ¿no? Distritos pobres, pero al frente, el colindante es un distrito que tiene canon. ¿Por qué? Porque la minería directamente se extrae ahí, minería de oro, entonces el canon es sumamente alto, que ni siquiera saben cómo gastar, cómo invertir. Y por el contrario, al frente pues hay distritos pobres, ¿no? Entonces hay una inequidad. La normativa la hemos hecho nosotros, que hemos estado acá en funcionarios en algún momento, en el MEF, en diferentes instituciones, y hemos generado esa inequidad. Y por eso pues los conflictos por acceso a recursos, ¿no? Y ahora peor, si no tenemos límites territoriales saneados, no tenemos límites del territorio del país, los conflictos se exacerban, se ponen más fuertes porque quieren acceder a un porcentaje de esos recursos, de esos ingresos, ¿no? Falta de institucionalidad en la toma de decisiones. Claro, tenemos a veces, hacemos una cosa, decimos una cosa como Estado, como gobierno, o como gobierno regional, pero a la primera chilla que hay por ahí, a la primera protesta, retrocedemos, ¿no? Y no vamos a paso seguro, conversando, dialogando y avanzando hacia el desarrollo. Entonces, ahí es una falta de decisión. Hacinamiento urbano precario en zonas urbanas, eso lo hemos visto. Superposición de competencias gubernamentales sobre un mismo ámbito territorial. Eso se da en todas las normativas, ¿no? Hay varias normativas que ahorita no están arregladas, ¿no? Las mismas, el mismo catastro de COFOPRI, ¿no? El tema de las comunidades campesinas, con las áreas urbanas, hay una superposición total. El Estado va a tener que tomar una decisión en un momento, porque eso, para la toma de decisiones y el ordenamiento territorial y la gestión oportuna del territorio, se tiene que tomar decisiones de institución. Falta de legitimidad del principio de autoridad gubernamental, ¿no? Eso es lo que es el reconocimiento. A veces se elige la autoridad, pero la autoridad pues, no está preparada como para poder gobernar dentro del territorio local o regional. No es legítimo. Visiones y aspiraciones diversas del bien común. Todos tenemos diversas aspiraciones, ¿no? Poblaciones nativas, campesinas, los mismos colonos que están en pugna por acceder a los recursos en diversas zonas. La percepción sesgada e inmediatista de los problemas territoriales, ¿no? Tenemos un problemita, lo atendemos, le sacamos la vuelta a veces a la norma, ¿no? Y aparentemente solucionamos el problema, pero generamos otro, ¿no? Y se dan en muchos casos. Un caso de estos son a veces crear distritos, y lo digo por experiencia porque he trabajado en demarcación territorial años, crear distritos sin que tengan la parte, el sustento técnico adecuado. ¿Qué pasa cuando creamos distritos que no tienen el sustento técnico adecuado? Estamos creando distritos que tienen 90 habitantes o 100 habitantes. El MEP, dentro del Estado, el MEP es quien dice va o no va a los recursos. Hay unos requisitos que se establecen para poderles brindar servicios. Si no cumples con tal cantidad de población y con tal cantidad de servicios, no te van a llegar por más que sea el distrito, los servicios que corresponden. O sea, es cuestiones inmediatas, a veces no resuelven los problemas que ponen, ¿sí? Entonces, para poder surtir todos esos problemas, necesitamos saltar y llegar a lograr algunos retos, ¿no? Dentro de ello, propongo una propuesta de articulación de procesos para el ordenamiento, la planificación y la gestión territorial, ¿no? ¿Cómo así? Pues, tenemos un territorio en el cual queremos hacer esos tres procesos. Son procesos, ¿no? El ordenamiento pues está regido, pues ya sabemos, por el MINAM. El MINAM tiene una normativa, ¿no? de la zonificación ecológico-económica, sus normativas complementarias, en este caso sus estudios complementarios, ¿no? Que le permitan diagnosticar qué tiene un territorio, cuál es la visión de ese territorio, qué procesos se han dado en ese territorio, cuáles son los factores que han incidido en ese territorio.
Entonces, con esto da las pautas generales para saber el diagnóstico integral del territorio. Ahora, si yo sé cuáles son mis potencialidades, mis limitantes, ¿no? Cuáles son las restricciones que tengo en el territorio, qué es lo que puedo hacer, obviamente ya puedo pasar a una etapa de planificación, ¿no? Es como cualquier inversionista. El inversionista no va a la ciega, el inversionista quiere saber y apostar por lo seguro, por donde hay recursos, ¿no? Entonces, y esto me trae a colación una idea. En el 96, cuando yo trabajaba el tema de los bosques de producción en Amazonía, venían inversionistas de diversos países a saber qué áreas del territorio de Loreto se podían hacer las mejores posiciones, cuáles eran las más diversas, donde no había problemas. Ellos querían saber a lo seguro, no querían apostar por cuestiones donde hay problemas, no. ¿Dónde está lo seguro? ¿Cuáles estaban ofertadas por el Estado? Entonces, para poder planificar, tenemos que tener esa visión, el conocimiento previo de nuestro territorio, ¿no? Luego, si queremos ya entrar al tema de la gestión, ¿no? Necesitamos organizar, saber la administración. ¿Cómo vamos a administrar? En esa lógica de la administración está la articulación de todos los procesos, ¿no? De todos los procesos que hay en el territorio. Estamos hablando de la administración pública, de la administración de nuestras actividades, tanto del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, las competencias, ¿no? Esas competencias que a veces al inversor, al ente privado, pues le asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, el Estado se demora mucho para sus flujos, sus procedimientos son lentísimos, entonces tenemos que ser más dinámicos. Si nuestras competencias fueran claras, los procesos serían más dinámicos, la administración sería mucho más dinámica, ¿no? Entonces, ¿qué requerimos? Políticas del acuerdo nacional, respetar esas políticas del acuerdo nacional. ¿Qué hacemos sacando normativas que no están alineadas a las políticas del acuerdo nacional? ¿Para qué entonces tenemos una política de Estado, ¿no? Lo otro, considerar como eje transversal la regulación y los planes con enfoque ambiental, necesariamente. O sea, no podemos estudiarnos y tener una apertura del mercado sin tener las regulaciones que ya tenemos con la OECA o que ya tenemos con las diversas normativas que ven el tema del territorio, ¿no? La regulación ambiental. Otro eje transversal debería ser la educación, con un enfoque territorial. No podemos desarrollarnos como país y pensar en una perspectiva de desarrollo si no atacamos el problema que tenemos, el tema de educación básico. Un país educado, un país que ha invertido en educación, va a salir al desarrollo. O sea, ¿no? Las oportunidades deben ser para todos. Y el Perú y el país tienen que enfocarse a esto, ¿no? La educación. Y una educación no como la que tenemos, una educación que reconozca su territorio, ¿no? En un trabajo que tuve con las poblaciones de límites de nativos, pero de la colindancia con Brasil, estas poblaciones muy bien manejaban su territorio, muy bien con toda la forma de cómo ellos expresan el territorio, sus gráficos y sus mapas reconocían dónde están sus potencialidades, sus limitaciones, por dónde eran sus caminos, a dónde les correspondía hacer las cosechas del presente año, de acá a 3 o 4 años. Ellos conocían su territorio. Y esa educación es la que requerimos en nuestro país, desde pequeños. Saber dónde poder tener oportunidades de inversión, de intervención del territorio. Y otro eje transversal es la gestión de riesgos, que ayer hablaron muy claramente los especialistas, ¿no?, del CENEPRED de este tema. Todo proyecto, todo asentamiento humano debe tener esta gestión de riesgos. Tiene que haber un plan de contingencia, necesariamente, ¿no?, para asentarse inclusive, para estas poblaciones que se quieren asentar. Bueno, dentro de esta propuesta de articulación, las entidades rectoras, a propuesta mía, porque ahorita hay esa disyuntiva donde el rector MINAM del ordenamiento territorial sí lo reconocemos, pero otros sectores dicen, pero MINAM, ¿cómo puede sacar normativas al proceso de ordenamiento territorial si no está dentro de una institución de rango, de mayor rango? Bueno, en todo caso, que haya una especie de institucionalización del MINAM, el presidente del Consejo de Ministros, a través de una institución nacional, ¿no?, una institución nacional. Hace muchos años, bueno, cuando trabajé en la PCM, las propuestas que se manejaban hasta ese entonces era crear un ministerio, una institución nacional de territorio, de ordenamiento territorial, y no ambiental, sino como territorio, ¿no? Una propuesta de demarcación territorial salió
con ese nombre, ¿no? Porque a los diversos sectores les consultaban cuál sería la propuesta alternativa para el ordenamiento territorial. Pero bueno, se creó el Ministerio del Ambiente. Ahora tenemos ese problema, la rectoría del ordenamiento territorial. Pero en todo caso, esta rectoría debería pues, ser compartida con presidencia y consejo de ministros, a través de una institución, secretaría, no sé, pero de forma independiente, ¿no? Un diagnóstico territorial para el ordenamiento territorial con los instrumentos que ya el MINAM ha trabajado bien, ¿no? En este caso, sabemos que este plan tiene toda una normativa y competencias en el tema de mercados. Obviamente sigue en PCM, tendría que ver las oportunidades del mercado nacional, ¿no? Como lo pongo acá en este gráfico, las ventajas competitivas y las ventajas comparativas del mercado, el MINAM haciendo lo suyo con su diagnóstico tal como está, el CEPLAN, elaborar su plan estratégico nacional, ¿no? Con toda su perspectiva, pero sobre la base del diagnóstico. Tiene que existir ese diagnóstico territorial integral para que ese plan haga esta perspectiva territorial. ¿Qué más? De existir unas políticas regionales. Sobre la base de estos diagnósticos, los gobiernos regionales, para poder tener esa fuerza, ¿no? de establecer sus políticas, de cuajar todas las intervenciones dentro del territorio de acuerdo a competencias, necesita políticas territoriales regionales. Y sobre la base de esto, articular los planes de ordenamiento territorial regional, provincial, los que haya dentro del territorio departamental de las regiones, ¿no? Estos planes de ordenamiento regional provincial darían pie a los planes estratégicos regionales que estarían articulados dentro de la perspectiva del plan estratégico nacional. De este plan estratégico nacional, obviamente a nivel nacional, sectorial, tendríamos los planes estratégicos sectoriales, ¿no? Habría toda esa compatibilización entre el plano de ordenamiento regional provincial, ¿no? A través de las políticas sectoriales, regionales, locales, ¿no? Para poder formular el plan de ordenamiento territorial regional y provincial. Ahora, esta formulación e implementación, sobre todo la implementación, debe pues obviamente estar supervisada por estos organismos, ¿no? La OEPA, OCINAMIN, FOR, deben velar porque la ejecución de estos planes y programas y proyectos se den dentro de los estándares ambientales, ¿no? Cuidando bajo las normativas ISO que les permitan regular estos procedimientos. Por otro lado, paralelamente, los planes estratégicos sectoriales, ¿no? A través del CEPLAR o CEPLAN, en CEPLAR en los gobiernos regionales y CEPLAN a nivel nacional, debe velar por regular la autorización y aprobación de las inversiones públicas y privadas a nivel nacional, ¿no? También las extranjeras, o sea, todas, debe ser el tamiz. Y el MES no debería pues soltar ningún presupuesto si todo esto no ha sido visto y regulado dentro del CEPLAN, ¿no? Obviamente el CEPLAN no se puede divorciar del diagnóstico, o sea, el CEPLAN no puede ir por sí solo, o el Ministerio de la Producción no puede ir por sí solo con su visión diciendo voy a hacer la diversificación productiva o voy a hacer el planeamiento estratégico solo mirando el mercado internacional, sino tiene que basarse en un diagnóstico territorial que ya existe. Y el MES no puede aprobar pues, los presupuestos en gobiernos regionales si no hay todos estos pasos previos, ¿no? Y si no se supervisa, se regula el territorio nacional, la gestión territorial. Ahora, eso es para todo el proceso de planificación y ordenamiento. La gestión misma del territorio, ya la parte de la implementación misma, se requiere pues, de un marco normativo ágil, dinámico, que permita, y articulado, que permita al gobierno regional, nacional, local, procesos más ágiles. Si esto estuviera claro, y esto lo tendría claro el gobierno nacional, regional y local, los procedimientos tendrían que ser mucho más rápidos para aprobar presupuestos. Esta es una propuesta de articulación de procesos que planteo, que dejo a consideración. Sin embargo, hay desafíos para lograr este desarrollo territorial, ¿ya? Entonces, estos desafíos, fortalecer la gestión de los gobiernos locales para promover el desarrollo local y la competitividad regional, articular esfuerzos para mejorar el índice de competitividad regional, hay un índice, ¿no?, que se llama INCORE, principalmente de educación y salud, porque ellos trabajan otros ejes, 4 índices más, 6, incorporar la gestión del riesgo en los proyectos de intervención
inversión para la ocupación urbana y la infraestructura, articular el territorio nacional mediante grandes infraestructuras de transporte. ¿Qué nos hacemos haciendo a veces puentecitos chiquitos, gastando, cuando podemos hacer unas buenas inversiones en el territorio, ¿no? Entonces, hay que priorizar mejores infraestructuras fuertes, grandes, de largo aliento, que pequeñas infraestructuras. Buscar la innovación territorial desde los saberes ancestrales y el conocimiento. Tiene que haber ese encuentro, no existe ese encuentro. No podemos decir que los territorios, porque no tienen recursos, Apurímac, Abancay, son territorios pobres. Ahí hay mucho saber ancestral, hay formas de poder sacarlos al desarrollo, de procurar la innovación territorial desde esa aparentemente pobreza, ¿no? Políticas territoriales regionales de largo aliento que tengan un soporte a las infraestructuras productivas y económicas de acuerdo a sus potencialidades. No en todas partes vamos a poner después grandes infraestructuras, porque a lo mejor son territorios débiles, territorios donde hay deslizamientos, donde no hay restricciones, donde no podemos crear o poner esas infraestructuras. Hay que ver las potencialidades, ¿no? Pasar de actividades extractivas y manufactureras a actividades tecnológicas. Nosotros, nuestro país está prácticamente, ahorita seguimos en lo mismo, ¿no? Extractivas y manufactureras, pero no estamos viendo a más allá de la tecnología, ¿no? No podemos vender a más caro, todo es barato, ¿no? Se requiere construir indicadores medibles de los impactos que producen las actividades productivas sobre el territorio local y regional para su evaluación y monitoreo permanente. A la fecha, el MEF y a veces algunos organismos e instituciones privadas tienen indicadores medibles, pero son de los impactos nacionales, de las cifras grandes, pero no sobre el territorio local y regional. Necesitamos eso para poder medir permanentemente cuál es el avance, ¿no? El retroceso, cuál es el positivo, los impactos negativos, ¿no? Institucionalizar la participación de la población en la toma de decisiones. Un país desarrollado es un país que participa, ¿no? Para poder apoyar al desarrollo, no para ser un obstáculo. Entonces necesitamos que esto se canalice, saber que la participación no va a ser para entorpecer los proyectos, para parar las carreteras, ¿no? La participación debe ser responsable y eso debemos acostumbrarnos. En nuestro país estamos acostumbrados a veces a no querer ir a las elecciones, nos da lo mismo. Tenemos las malas experiencias que hemos tenido de nuestro gobierno, pero tenemos que acostumbrarnos a esto, si no, no vamos a desarrollarnos como tal. Fortalecer la presencia del Estado y las iniciativas de áreas naturales protegidas en zonas de frontera nacional. Hay mucho descuido por estar quizás viendo de momento problemas que existen, ¿no? Como la zona del narcotráfico, que ha estado limitada o enfocada en la zona del Prime. Ahí se ha puesto bastante atención, pero nos estamos olvidando de las zonas fronterizas, ahí donde no hay presencia del Estado, donde ahorita todo el narcotráfico se ha mudado para esa zona, donde las zonas están siendo intervenidas por poca, donde hay inclusive las poblaciones indígenas que están siendo esclavizadas, ¿no? Entonces se necesita presencia del Estado en esas zonas de frontera. Porque ¿qué pasa? Pues las otras fronteras de nuestros países colindantes sí están trabajando con sus comunidades nativas, ¿no? Entonces nosotros estamos descuidados en esa parte. Como conclusiones, tenemos que reconocer que estamos en un proceso de revisión de nuestra organización estatal. Eso es cierto, ¿no? Quizás llámenlo o no, necesitamos, ya pasó en el 2006, 2007, estábamos en un proceso de modernización del Estado. No se avanzó mucho, hace poco con gestión pública he visto algunos avances, pero necesitamos esta revisión. Reconocer que estamos en un proceso de revisión, que no es malo, es bueno, ¿no? Es bueno. Se requiere un análisis integral y sistémico de perspectiva estratégica territorial, oportunidades, limitantes, restricciones y potencialidades, sobre la base donde subyacen todas las actividades, ¿no? Ver al territorio con población y con recursos. El ordenamiento territorial, la planificación y la gestión territorial no son un fin, solamente son un camino, ¿no? Un camino hacia el desarrollo. Queremos un desarrollo. ¿De qué tipo? Un desarrollo inclusivo, un desarrollo humano y sostenible principalmente, ¿no? Necesitamos institucionalizar las políticas del Estado en las normativas de acuerdo a competencia, ¿ya? Entonces, como les decía, es lógico y es legítimo que los gobiernos regionales tengan su política regional territorial sobre la base de sus competencias.
obviamente no van a entrar en la competencia habitacional, pero ellos necesitan tener esa fortaleza para poder enfocar sus procesos y sus planes al exterior. Los objetivos de los proyectos públicos y privados a nivel nacional, regional y local deben estar articulados a un único sistema de inversión nacional. Entonces, el objetivo de ese esquema que les mostré es agilizar el sistema de inversión, ¿ya? Continuar y fortalecer el proceso de centralización, que está junto, pero yo creo que va a caminar. Los gobiernos regionales deben tener mayor protagonismo en el desarrollo local, ¿ya? ¿Cómo aprendes si no participas, si no los convocas, ¿no? Como gobierno regional quiero hacer todas mis políticas, después sale la normativa y recién les aviso a los gobiernos locales, ¿no? Entonces necesitamos que haya un eje de articulación, aprender y aprendiendo de los gobiernos locales, pues necesitamos fortalecer el desarrollo local de los gobiernos locales, ¿no? Lograr el híbrido de los saberes ancestrales y el conocimiento tradicional para el desarrollo de la sociedad. Ya lo dije, la resiliencia y la medición del impacto debe ser una constante en los proyectos, ¿no? Entonces, hay que saber, a veces los proyectos se nos pueden caer, pero tenemos que saber levantarlos, ¿no? Y las actividades público-privadas que se emprendan en el nivel local, regional, pues tienen que estar incorporadas. Incorporar altos estándares de calidad para los productos y para el ámbito territorial productivo, buscar una alternativa de innovación en los territorios deprimidos, ¿no? Turismo, tejidos ancestrales, hay formas de incorporarlos al desarrollo. Alternativa de desarrollo para aquellos más de 900 distritos más pobres del país, que ha bajado la cifra porque antes decía que eran 1200, entonces necesitamos enfocarnos a esa parte. Bueno, eso es un poco de lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias al ingeniero, ¿no? Muchas gracias por su tiempo, de todos ustedes. Si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, les voy a agradecer que lo hagan llegar por intermedio de él. Agradecemos la exposición de la Magíster María Luisa Varías Arquiño, a quien le hacemos presente el reconocimiento de parte del Colegio Ingeniero del Perú, el Consejo Departamental de Lima, capítulo Ingeniería Agrícola, por el aporte y con las propuestas que creo que van a servir de material de trabajo, ¿no? Y de eso queremos, propuestas. Muchísimas gracias. A continuación invitamos a la Magíster Patricia Patrón. Quiero ver el tema de evaluación ambiental estratégica del plan de desarrollo en Loreto. A propósito, les mencionamos que las ponencias están siendo grabadas y vamos a ponerlas para el acceso de todos y que puedan dar. Y también a nuestros expositores vamos a hacerle llegar para que puedan hacer una contribución, y también aprovechando que ya se va a retirar el ingeniero Delgado, las consultas que nos están llegando al correo vamos a transmitirla, ¿no? Y vía ese medio. Creo que se retira el ingeniero Delgado, gran patriarca desde siempre. Tengo una presentación que no va a demorar mucho, hablando de propuestas. Tenemos muchos problemas territoriales, como los nos ha expuesto la doctora en la anterior exposición. Lo que yo les voy a presentar es algo que venimos trabajando con el gobierno regional de Loreto, desde la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR. Sabemos que el tema de ordenamiento territorial como una propuesta de gestión del territorio está avanzando en nuestras regiones, pero quizás está avanzando un poco de manera lenta, ¿no? Todavía no se han generado todas las condiciones para que el ordenamiento territorial se concrete, ¿no? En todas las regiones. Muchas han aprobado su ZE, pero no todas, ¿no? Serán unas 10 regiones que han aprobado su zonificación ecológica y económica,
y todavía es un largo camino para llegar al plan de ordenamiento territorial, ¿no? Bueno, pero en temas de gestión territorial tenemos que buscar alternativas dentro de nuestro marco legal, ¿no? Un tema es una alternativa que en realidad es un instrumento de gestión ambiental, que está reconocido, establecido en la normativa del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.